tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, a la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros cada vez te muestran menos, aquí diariamente te lo mostramos, la realidad, sin tapujos, como vos debés conocerla. Y esta noche, a partir de este momento, nos podés acompañar con el hashtag Los Amigos de D'Alessio, porque tenemos audios reveladores, escandalosos de Marcelo D'Alessio, este personaje, este agente de inteligencia, nutrido con amigos en el poder, en el gobierno, en ministerios, también en el exterior, con periodistas, al que ahora muchos y todos quieren desconocer, pero que ha dejado mucho material, que no te muestran, que no te cuentan, quieren confundir. Por eso, aquí diariamente te vamos a seguir contando, mostrando, con las investigaciones de Irina Hauser, de Tuni Coleman. Se sumó hoy los audios que reveló nuestro colega Ariel Sack esta mañana, en Mañana Silvestre, que ahora te vamos a hacer escuchar. Se suma esta noche, lo invitamos especialmente a nuestro colega Juan Alonso, que también desde su óptica periodística viene realizando. Es decir, es tan grande la mancha venenosa que se extiende, es tan peligroso a nivel institucional que haya espionaje ilegal y paralelo en la Argentina, que vamos a seguir mostrándote. Y esta noche, Los Amigos de D'Alessio, para que nadie se confunda sobre lo que se está investigando, para que nadie se confunda de lo que estamos hablando, para que nadie se confunda en la Argentina, te contamos aquí los alcances realmente en la dimensión del mundo D'Alessio, que cada vez se conoce más y cada vez hay más revelaciones. Tenés que conocerlo, tenés que estar bien informado, por eso te lo vamos a contar esta noche. Y esperemos poder mostrártelo, esperemos poder contártelo, porque llamativamente hace instantes, mientras nuestro compañero Víctor Hugo Morales hacía su editorial, llamativamente Cablevisión empezó a interrumpir la señal de C5N. Cablevisión únicamente porque empezaron a llegarnos los mensajes, incluso de gente amiga, que me empezó a llamar a mí, de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Después se sumó el interior del país, donde Cablevisión interfería, interrumpía la señal de C5N. Están nerviosos, porque C5N está liderando prácticamente todos los días las señales de noticias en la República Argentina. Están nerviosos porque este programa lidera todas las noches las señales de noticias. Durante todo el 2018 lo hicimos. Están nerviosos porque no saben cómo ocultar y tapar la realidad. ¿Y saben qué, muchachos? Empiecen a informar objetivamente. Dejen de mentirle a la gente. O al menos permítanos que nosotros, al menos, sin censuras, podamos informar y sin interferencias absurdas y burdas como las que hacen. Porque qué casualidad, terminó el editorial de Víctor Hugo y comenzó mágicamente, otra vez sin interferencias, la señal. Esto lo hemos sufrido nosotros en este programa, pero innumerables veces. Hoy empezaron a hacérselo, como en otras oportunidades también, a Víctor Hugo Morales. Estemos atentos, si le esté ocurriendo, denúncielo con el hashtag Los Amigos de D'Alessio, denúncielo en las distintas redes. Estamos esperando, porque el año pasado incluso Osvaldo Bassano, a partir de los que en reiteradas oportunidades nos pasó, hizo una presentación en nombre de la asociación que él preside ante el ENACOM. Por supuesto, nunca ni él ni nosotros tuvimos una respuesta. Así que
estemos atentos frente a lo que está pasando. Más persecución no podemos tener, pero seguimos informando con la realidad como caracteriza a esta señal de noticias y como nos caracteriza a este programa y a todos los profesionales que integramos Minuto 1 y C5N. No nos van a callar. No nos van a callar. Seguimos informando. Muy bien, enseguidita vamos a estar con los nuevos y escandalosos audios de Marcelo D'Alessio, reveladores. Enseguidita Irina Hauser te va a contar las últimas novedades y vamos a retomar lo que adelantaba Irina el viernes, la presentación que el juez Ramos Padilla realizó ante el Congreso de la Nación. Esperemos ahora que el senador de Cambiemos, Marino, convoque de inmediato a la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, porque lo que se está poniendo sobre el tapete es que aquí existían servicios paralelos, ilegales, incluso de otras nacionalidades. Pero vamos a comenzar con un tema que el gobierno no quiere que se hable, pero que aquí todos los días hablamos, la economía. La economía y marzo recargado, marzo que comienza con los aumentazos de marzo, no solamente de la canasta escolar, sino también de muchos. Vamos a recordar los aumentos de marzo. Vamos a recordar porque marzo, como decimos, llega con aumento. Bueno, naftas ya aumentó la semana pasada 2,8 promedio. Ejemplo, bueno, YPF, fíjese, la super 38,72, el gasoil 36,23, la premium 44,50 y el gasoil premium 42,23. Pero sigue, La luz aumenta 14% en marzo. En mayo y agosto habrá otros 2 aumentos de 4% en cada caso. Pero como decimos siempre, no es que te aumentan ahora. Desde el 2015 la luz más del 2000% de aumento. Y esto hay que recordarlo cada día que pasa. Transporte, colectivos, marzo 10% para arriba. 18 pesos costará el boleto mínimo a partir del 15 de este mes. Esto también suma para la inflación que sigue alta. Transporte en trenes, Mitre, Sarmiento y San Martín, 12,25. Belgrano Norte, 6,75. Roca y Belgrano Sur, 7 pesos. Urquiza, 8 pesos. Boleto mínimo. Peajes, 45%. ¿Sabe qué? Durante el fin de semana, en algunos puntos te están poniendo en el peaje que no lo dicen. Por ejemplo, en algunas categorías, camiones, 72 pesos, pero te suman 7,80 de una financiación para las famosas PPP con las que el gobierno quiere financiar la obra pública. Obra pública que está en su mayoría paralizada. Mire, el fin de semana fui hasta San Antonio de Areco. El gobierno anterior estaba realizando toda la autopista de la Ruta 8, terminada hasta Capilla del Señor, muy avanzada, hacia hasta el kilómetro 97, está terminado. A partir del kilómetro 97 y hacia San Antonio de Areco, paralizada esa obra. Han crecido los yuyos. Este gobierno paralizó. Pero te cobran un extra en el peaje para financiar las PPP. De eso también vamos a estar hablando esta noche. Telefonía, 18% para arriba. Gas, 30 y 35%. Ahora, fíjese en todo este marco de aumentazos, en todo el marco de la inflación del mes de febrero, que algunos estiman será entre el 3,5 y el 4%. El viernes te mostrábamos cómo a medida
que el presidente Macri hablaba en el Congreso, subía el riesgo país. Hoy, pese al feriado de carnaval, el riesgo país siguió subiendo. Se acerca a los niveles récord. Fíjate, 732 puntos el riesgo país, el riesgo que miden desde el exterior. Esto es la desconfianza de los mercados financieros en la economía argentina. Y fíjate cómo, y ahora completamos toda esta información con Fernando Alonso, cómo las proyecciones de inflación se mantienen altísimas. Mirá, proyecciones para marzo, elipsis hasta 4%, analítica 3,1%. EcoGo hasta 3%. OJF asociados 2,9%. Y febrero, esto es marzo, febrero que están calculando, Fernando, entre el 3,5 y el 4%, ¿no? Sí, Buenas noches. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. La mayoría de las consultoras están ya estimando un piso de 3,5% de inflación para febrero. 3,5% también están pensando para este marzo cargado de incrementos. Pero vos sabés que en la semana pasada, sobre el fin de semana, el gobierno anunció dos medidas. Primero, un paquete de ayuda a las pymes de 100.000 millones de pesos a través de créditos subsidiados y financiamiento en los mercados de capitales, y el adelantamiento del aumento que le iba a corresponder este año a las AUH para dárselo todos juntos ahora a partir del 1 de marzo, además de adelantar el aumento del salario mínimo vital y móvil. Ya hay muchos economistas que están diciendo, están repitiendo lo mismo que les pasó con Alfonso Pratgay y Federico Sturzenegger, un ministerio de Economía que intentaba estimular el consumo a través de medidas expansionistas y un banco central que se dedica a absorber todos esos pesos con la idea de que por ese camino combate la inflación. Así que hay mucha temor o hay mucha contradicción en el mercado porque ven que el gobierno sigue sin definir qué quiere hacer. Si quiere hacer una política antiinflacionaria monetarista como la que lleva adelante el Banco Central, no tiene lógica todo lo que está haciendo el Ministerio de Economía. Bueno, Así será que por eso que el riesgo país se siga disparando. a eso ¿no? iba, Gustavo, esa lectura es la que está haciendo el mercado. El mercado está diciendo, vuelven las contradicciones, no hay manejo de la política económica, no sabemos si la maneja el Banco Central, no sabemos si la maneja Duhovne, no sabemos si van al déficit cero, si quieren reactivar, si quieren bajar la inflación, no entendemos qué pasa, sube el riesgo país, porque desde afuera lo que ven es eso, ven contradicciones y enseguida castigan vendiendo los títulos públicos de Argentina, que hace subir rápidamente el riesgo país. Todos los días te mostramos en este programa lo que realmente pasa en la Argentina. Te venimos mostrando desde el 2016 cómo el programa económico de Mauricio Macri, cuando muchos celebraban a este gobierno, cuando muchos acompañaban a este gobierno, cuando muchos estaban escondidos y no hablaban, dirigentes importantes, y los únicos que hablábamos éramos de este programa, y te veníamos marcando cómo ya lo que se proyectaba iba a ir realmente en contra del pueblo argentino. Ahora, cada vez, porque la realidad ya no la pueden esconder, incluso los medios oficialistas que siguen haciendo campaña, en algunos casos vergonzosa, a favor de este gobierno, pero que tienen ineludiblemente que mostrar la realidad. No es novedad, lamentablemente, porque todos sufrimos la caída de la economía. No es que nosotros somos sapos de otro charco o que a la noche nos cruzamos el charco y nos vamos a vivir a otro país. Todos sufrimos cuando el país cae, cuando la economía entra en recesión, como lo estamos viviendo en estos momentos. Pero obviamente que hay otros que sufren muchos más. Fíjese a qué nivel parte de la población se tiene que estar ajustando el cinturón, que muchos están renunciando a tratamientos médicos, a comprar remedios. Fíjese, esto lo publica el diario Clarín hace instantes. Esto lo publica el diario Clarín. Alertan la salud. Los argentinos compraron 100.000 remedios menos
por día el último año y preocupa la interrupción de tratamientos. Se lo leo de nuevo. Alertan la salud. Los argentinos compraron 100.000 remedios menos por día el último año y preocupa la interrupción de tratamientos. Son datos de la Confederación Farmacéutica Argentina y otros referentes del mercado. El descenso comenzó con fuerza en mayo del año pasado. Los medicamentos vinculados a problemas de la sangre entre los que más bajaron. A esto debemos sumarle los jubilados que no les alcanza lo que cobran, producto que este gobierno les bajó el haber mínimo, producto que este gobierno les cambió la forma de pago y muchos han tenido que renunciar no solamente a la comida, tienen que renunciar a los medicamentos. Muchos argentinos, ya lo había advertido aquí el doctor Daniel Goyán, ya lo había advertido el doctor Jorge Rachid, y ahora el diario Clarín lo tiene que mostrar, porque esta es la realidad que duele, este es el país que cruje. Por eso nos preguntamos frente a esta realidad, una vez más, ¿de qué país hablaba el viernes pasado el presidente Macri? ¿Se piensa el presidente Macri que gritando de la forma enfervorizada con la que gritaba, que después parece que fue una orden de Durán Barba, porque lo copió la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a los gritos el viernes en la inauguración de la Asamblea Legislativa en la provincia de Buenos Aires? Lo copió el intendente, el cocinero intendente Martiniano Molina de Quilmes, a los gritos. Lo copió el intendente Tagliaferro. Parece que les dieron la orden de que para tratar de salir pongan la épica que algunos en forma vergonzosa compararon el discurso de Macri a los gritos sacado con los discursos históricos que Raúl Alfonsín hacía. No se pueden comparar, son incomparables, porque Raúl Alfonsín hablaba, primero, sin leer, desde las convicciones, desde el conocimiento de la historia, desde los principios y con una oratoria magnífica que tenía el expresidente. No se puede comparar con el relato que este gobierno pretende dar con las mentiras que siguen tratando de vender. Porque acá está la realidad, en esto que está ahora el diario Clarín mostrando. Los argentinos compraron 100.000 remedios menos por día el último año y preocupa la interrupción de tratamientos. O lo que escribió el diario El País de España, que se sabe cómo muchos argentinos, sobre todo jubilados, hacen una comida al día. Pero esto lo escriben ya los diarios del exterior. Fíjese el diario El País. Los argentinos vuelven a comer solo una vez al día. La crisis deja a 3.400.000 personas sin comida en un país que produce para 400 millones. Los afectados se organizan en comedores. Cecilia D. forma parte del grupo de argentinos que ha comenzado a comer una vez al día por culpa de la crisis que atraviesa su país. En lugar de almorzar y cenar, unifica la comida diaria a las 6 de la tarde porque no les alcanza para más. Nunca me pasó de comer una sola vez por día, ni en la crisis del 2001, recuerda Cecilia. Lo que sufren Cecilia y su familia es lo que también padecen otros 3.400.000 argentinos, el 7,9% del total, según el barómetro de la deuda social que elabora la Universidad Católica Argentina. Ese porcentaje afronta una inseguridad alimentaria severa, lo que técnicamente significa una reducción involuntaria de la porción de comida o la percepción de experiencia de hambre por problemas económicos en los últimos 12 meses.
el hambre de 3.400.000 personas en un país que produce alimentos para 400 millones, alarma. Carlos Aquetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, ensaya una respuesta a esta contradicción. No tenemos una distribución equitativa de los recursos. Hay una concentración de la riqueza en pocas manos. Y cada vez esto se nota más, porque cada vez el gobierno de Macri demuestra que es un gobierno no solamente de ricos para ricos, sino que cada vez concentra la riqueza en pocas manos. Y a todo esto, Fernando, ¿cómo ha caído, según CAME, el consumo en estos últimos tiempos, no? Sí, vos sabés, Gustavo, que estabas viendo las cifras que estirás. En el caso de los medicamentos, PAMI vendió 10 millones de unidades menos. Es decir, PAMI entregó 10 millones menos de unidades, y eso va exclusivamente a los jubilados, es lo que aporta la obra social de los jubilados, así que es muy dramática la situación en ese sector. Sí, sí. CAME, como viene informando todos los meses, registró una fuerte caída del consumo durante febrero, 14% cayeron las ventas minoristas. Según CAME hay un pequeño crecimiento de los que tienen que ver las ventas a través de Internet, pero sigue siendo un mercado marginal. El mercado físico, el que se utiliza a través de los locales comerciales, cayó 14% las ventas en febrero y marca toda una tendencia que es lo como arrancó el año, Gustavo, con fuerte caída en las ventas, el poder adquisitivo sigue perdiendo y eso se refleja ahí. Muy bien, venimos todos los días aquí con Irina Hauser contándote las novedades del caso Marcelo D'Alessio, que como muy bien, y no nos vamos a cansar de decirlo en este programa, más allá de lo que puede involucrar al fiscal Carlos Stornelli, todo lo que se denuncia a través de la investigación del juez de Dolores Ramos Padilla, lo que se conoce, lo que esta noche nos va a contar Juan Alonso, está ya denunciando un sistema ilegal de espionaje poderoso y peligroso para la faz institucional de la República Argentina. Esta mañana, en Mañana Silvestre, nuestro compañero, esto lo viene y lo ha chequeado ya también, desde la semana pasada Irina Hauser, pero esta mañana nuestro compañero Ariel Sack nos presentaba nuevos audios reveladores en 3 instancias para que usted tenga una dimensión del poder que tenía este hombre, que no era ningún loquito, como ahora lo quieren hacer pasar, que tenía llegada al poder político de la Argentina, que tenía llegada al poder judicial, que tenía llegada a la AFI y a los servicios extranjeros. Fíjese, escuche bien, preste atención, la reacción de Marcelo D'Alessio cuando el juez Ramos Padilla le allana su fabulosa mansión en el country Saint Thomas. ¿Cómo reacciona D'Alessio? Y empieza a pedir por gente muy conocida de la Argentina. Todo lo que dice el procedimiento son temas de Estado. No entendí el concepto. ¿Usted quiere hablar conmigo ahora? Yo necesito hablar con usted en privado porque hay cosas que tienen que ver con seguridad nacional que lo tiene que evaluar. Bueno. Entonces, hay cosas que no entiendo si se la pueden ver. Bueno. Entonces, ¿quiero llamar al presidente? Bueno, ¿O quiero llamar a Patricia? ¿O quiero llamar arriba? Yo lo entendí perfectamente. Pero hay cosas que vos ves que no la puedes ver. No es un tema Yo voy a secuestrar, voy a apagar la computadora y la voy a tener ahí en reserva. Hay cosas, perdón, que estoy haciendo yo hice el último libro con Dani Santoro que está ahí arriba de la mesa del mecanismo. Hay cosas que son de otro libro. También lo quiero hablar con él y le digo que usted se la está llevando. Bueno, este es el audio del momento en que allanan la casa de Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio que le habla al juez Ramos Padilla, que está presente ahí. Y los nombres, escuchémoslo por favor de nuevo, cómo se niega D'Alessio al procedimiento de allanamiento en su casa y los nombres, involucra al presidente. Escuche. Todo lo que dice el procedimiento son temas de Estado.
Yo entendí el concepto. ¿Usted quiere hablar conmigo ahora? Yo necesito hablar con usted en privado porque hay cosas que tienen que ver con seguridad nacional que lo tiene que evaluar. Igual. el doctor. Entonces, hay cosas que no entiendo si se la pueden ver. Bueno. Entonces, quiero llamar al presidente, bueno, o quiero llamar muy a bien. Patricia, o quiero llamar Muy bien. arriba. Yo lo entendí perfectamente. Pero hay cosas que vos ves que Yo no lo la entendí. puedes ver, no es un tema Yo voy a de... secuestrar, voy a apagar la computadora y la voy a tener ahí en reserva. Hay cosas, perdón, que estoy haciendo yo hice el último libro con Dani Santoro que está ahí arriba de la mesa del mecanismo. Hay cosas que son de otro libro. También lo quiero hablar con él y le digo que usted se la está llevando. Bueno, esta es una sola parte, se imagina, porque son los audios largos. Fíjese acá incluso cómo Marcelo D'Alessio confunde al juez Ramos Padilla con un juez de Lomas de Zamora que lo estaba investigando a él por una causa de narcotráfico. Lo confunde, ni siquiera sabía quién era el juez que lo estaba allanando en su casa. No me vuelva a tocar. Pero usted se me viene encima. No, Bueno, yo estoy acá. Yo No se quiero me venga, saber por un favor. tema procesal si el doctor Villena tiene o no tiene que saber una información que tiene que ver con Eso intervención. no es un problema mío, señor. No es un problema. No me compete saberlo. No me compete saberlo. Sí, porque Entonces quiero saber, ¿usted puede ver algo de terrorismo, señor Villena? ¿Usted puede ver algo vinculado al terrorismo de Hezbollah, que es donde yo trabajo y usted me ve en televisión de que trabajo? muy bien. ¿Usted puede verlo? ¿Se lo puede quedar en su juzgado? Muy bien. ¿Usted tiene la cadena de custodia para vincular eso? Pues es mi vida. ¿Me entiende lo que le quiero decir, doctor? Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora nosotros... ¿Usted trabaja con el Hezbollah, doctor? No. Bueno, está bien, yo no voy a debatir con usted. Bien. Así que si usted quiere decir Yo algo... quiero lo hablar vamos con a la hacer. ministra, nada más. Bueno, ¿Usted muy me bien. la niega? No, Quiero hablar en o este con la momento- amiga, en o con la ministra, en o con el este señor momento- presidente, para que me diga usted qué puede hacer. En ese momento no puedo hablar con nadie. Otra vez D'Alessio, que confunde al juez Ramos Padilla, que lo tenía enfrente, con el juez de Lomas de Zamora Villena, que lo estaba investigando. Otra vez saca chapa. Dice que quiere hablar con Arribas, dice que quiere hablar con Patricia Bullrich. Después vamos a mostrar las fotos que lo ligan a la ministra. Quiere hablar con el presidente. ¿Se imaginan el poder de este hombre al que quieren hacer ahora pasar como un loquito? Por eso le quieren sacar la causa al juez Ramos Padilla. Porque a medida que se conozcan más elementos, cada vez va a salpicar. Enseguida Juan Alonso nos va a contar toda su investigación. Vamos al otro audio. Cómo el juez ya se pone en un momento porque lo quiere pasar por encima al juez y el juez le pone un límite y un freno para seguir adelante con el allanamiento. ¿Lo puede ver? Lo ve. Escúcheme, esto no es una cuestión de sintonía ni de sintonía. Esto nosotros vamos a cumplir con el aunque insista, diga el nombre que usted diga, sí, no hay posibilidad alguna de que nosotros no hagamos el procedimiento. Quiero saber si Investiga, usted está autorizado o no para ver cierta información. En este momento usted no puede hablar con nadie. ¿Fui claro? ¿Sí? Usted que soy muy claro. Cuando derecho y cuando Paco pega también. O sea que vamos. Bueno, y después, el último audio que vamos a escuchar ya no está referido al allanamiento en su casa del 6 de febrero, sino que está referido a algo que habíamos conversado acá con Irina, que enseguida vamos a retomar, que está en los chats que forman parte de todo el expediente de Ramos Padilla, donde, entre otras cosas, se jacta Marcelo D'Alessio de poder hacer desaparecer a personas. Escúchelo. Y a tu disposición, si hay que extraer a alguien, nosotros vamos a tener una extracción seguramente el jueves o viernes de esta semana. Así que si tú necesitas extraer a alguien, tal vez tengo lugar en un 16 plazas, ¿ok? Y es a cambio de nada, que esa es nuestra única condición siempre, nada. Un abrazo muy grande. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? La capacidad de este hombre para disponer de un avión de 16 plazas para extraer sin que nadie se entere personas es gravísimo. Por eso hay que cuidar a Ramos Padilla, por eso hay que cuidar esta investigación, porque es muy grave institucionalmente todo lo que se puede conocer. Por eso el senador Marino tiene que convocar de urgencia a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia para que todos conozcan el volumen de esta documentación. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo, muy bien.
Todos estos audios que estábamos escuchando, excepto el último, son registros del primer allanamiento que se le hizo a Marcelo D'Alessio en su casa del barrio San Tomás, como vos decías, donde tiene una casa muy ostentosa además. Es un registro que se hace dentro del contexto de la causa, ¿sí? Se toma registro de la situación, de cómo se está haciendo el allanamiento, de manera que todo lo que estamos escuchando ahí está en el expediente y es algo a lo que tienen acceso las partes. Es elocuente como de manera insistente él trata todo el tiempo de mostrar los vínculos que tiene con el poder político, pero no con cualquier personaje del poder político. Desde el presidente, la ministra Patricia Bullrich, el jefe de inteligencia Gustavo Arribas pidiendo que lo llamen en ese momento, ¿no? Y como evidentemente está acostumbrado a que le presten atención a él dentro de los juzgados o de las fiscalías, porque cree que él puede manejar el allanamiento. Y de pronto el juez, se escucha claramente al juez Ramos Padilla ponerle los límites y decirle con toda claridad que tiene que acatar la situación. Es un allanamiento muy importante porque es aquel donde se secuestró el material que te diría que es clave para la causa. Lo tomó por sorpresa a Marcelo D'Alessio ese allanamiento, por eso lo confunde con el juez Villena. ¿Quién es el juez Federico Villena? Es un juez que lo venía investigando en otra causa por lavado de dinero. Una causa grande, de envergadura muy importante también, donde D'Alessio sabía que tenía bajo la mira su patrimonio, sus movimientos económicos, pero lo que no se esperaba era que lo estuvieran investigando por estos manejos extorsivos que al día de hoy empezamos a entender, por lo que se ve ya en las varias resoluciones del juez Ramos Padilla, que están reflejando un sistema histórico de funcionamiento que abarca a todo tipo de integrantes de este mundo. Por un lado judicial, desde fiscales hasta jueces, y por otro lado también de agentes orgánicos e inorgánicos, como los menciona el juez Ramos Padilla, de inteligencia, ¿no? Y personajes que tienen que ver con el mundo de la inteligencia también norteamericana, de lo que seguramente acá el colega Juan Alonso nos va a estar hablando. Este allanamiento fue fundamental, y el último audio que escuchábamos tiene que ver con uno de los tantos mecanismos que utilizaba Marcelo D'Alessio, que ofrecía, ¿no?, para manejar las investigaciones. ¿Qué quiere decir extraer a alguien? Sacarlo del país sin que quede ningún rastro. Hacerlo desaparecer. Sí, sacar a una persona. Es tremendo, porque a uno le recuerda rápidamente los vuelos de la muerte también. Porque vos no sabés, porque el otro día, ¿te acordás cuando veíamos, Irina, uno de los audios donde, uno de los chats de Stornelli, donde él le decía, ¿querés que lo corte acá o en Estados Unidos? ¿No? Un vocabulario que utilizaba D'Alessio muy peligroso también. Que refleja, bueno, evidentemente su modus operandi. Claro. Hay que prestarle atención a todos estos nombres que dice el propio D'Alessio, que se lo escucha decir en estos allanamientos, porque una parte fundamental de la investigación del juez Ramos Padilla va para ese lado. El nombre de la ministra Patricia Bullrich es muy importante. Después, como bien anunciabas, vamos a ver algunas imágenes que nos empiezan a dar algunas pistas alrededor de esto y de esa posible vinculación, ¿no?, de D'Alessio, no solamente con el mundo judicial. Además, yo estoy recordando en este momento, después de escuchar estos audios donde él saca pecho y dice, quiero que llamen al presidente, en 2 oportunidades lo dice, a la ministra, a Arribas. ¿Y te acordás que la semana pasada veíamos uno de los chats donde dice el informe ya lo tiene al número 1 y aparecían unas letras MM, que vos decías, bueno, puede ser Mario Montoto, pero a la faz de lo que estamos escuchando, bueno, quedan dudas, ¿no? Podrían ser otros MM tranquilamente. Otro el número 1. Pero bien decís vos, y es nuestro hashtag de esta noche, los amigos de D'Alessio, vamos a recordar lo que está en el expediente judicial, las relaciones de este hombre, que lo quieren negar ahora, lo que está en el expediente judicial, salpicado Carlos Stornelli, fiscal federal, salpicado, nombrado en el expediente en varias oportunidades, Daniel Santoro, periodista, la diputada nacional Elisa Carrió, que admitió que lo había recibido en su despacho, como lo admitió Paula Oliveto, diputada nacional,
que deberán de dar testimonio de por qué lo recibían en su despacho. Acá abro que ahora se lo voy a preguntar también a Juan Alonso. Pero le han pedido aparentemente información al encargado de seguridad de la Cámara de Diputados sobre las visitas de D'Alessio. Información relevante que aparentemente se niegan a dar en la Cámara de Diputados. Bueno, y los que nombra no lo inventamos nosotros. D'Alessio en estos audios, en 2 oportunidades, al presidente Mauricio Macri, a Gustavo Arribas, titular de la AFI, y a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Y también los comisarios que están detenidos. Aníbal de Gastaldi, ex comisario bonaerense, Ricardo Bogoliuk, ex comisario bonaerense. Juan Alonso, ahora enseguida después vamos a volver también con Irina y con la presentación que hizo el juez a la Cámara de Diputados. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Gustavo? Buenas noches. Bueno, ¿frente a qué estamos? Estamos ante un hecho de gravedad institucional inédita. Coincido con lo que dijo el diputado Moró, que es un hecho muy grave, que desde 1983 en la democracia no se ha vivido un hecho similar. ¿Por qué? Porque el personaje, como bien lo definiste vos en la introducción, no es un loquito, no es un fabulador. Es un personaje que él mismo admite haber sido un infiltrado de la principal agencia de inteligencia del planeta, que es la NSA, la agencia donde trabajó Snowden, por ejemplo. Y dice haber sido un infiltrado en ARSA en la época de la gestión del anterior gobierno. Pero además, en la causa judicial, en las 900 y pico de fojas, casi 1000 fojas que le envía el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, a la Comisión Bicameral del Congreso, allí hay un diálogo realmente muy inquietante, en donde D'Alessio habla con Echevez y D'Alessio le confiesa que es numerario, es decir, personaje, agente orgánico de la DEA desde el año 1991. Y que estuvo muy mal, que la pasó muy mal en la época de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y cuando el canciller era Héctor Timerman, por el tema de las valijas y la geolocalización de esas valijas, que recordamos, el canciller en algún momento abrió. Y eso motivó, según D'Alessio, en la causa, le dice a Echevez, que a todo el personal de la DEA de la Argentina, en ese momento lo desafectaran y lo enviaran a Montevideo, a Uruguay. Y eso no es un invento de un periodista, ni de ninguno de nosotros, ni de la militancia ultracá, ni de la izquierda, ni de nadie. Eso está en la causa judicial y es un diálogo que tiene D'Alessio con Echevez. Además, hay alrededor de 10 horas de escucha legal que le hizo el juez federal Ramos Padilla a D'Alessio, donde D'Alessio confiesa al menos 8 delitos. Entre ellos, le ofrece, esto está relatado, yo lo he escrito en los portales de Nuestras Voces y del diario Contexto de la Facultad de Periodismo de La Plata, donde D'Alessio le confiesa que a Stornelli está buscando a un ciudadano peruano, claro, que habría participado en el robo de una cantidad de dólares que no queda muy claro si son esos dólares presuntamente falsificados, alrededor de 9 millones de dólares del caso López. Sí, sí. Después, el diálogo que acabamos de escuchar es el diálogo de D'Alessio con un supuesto venezolano antichavista, al cual D'Alessio le estaba gestionando la salida del país o la salida de algún elemento, que puede ser un arma, y puede ser un arma de origen estadounidense, ya que D'Alessio en su casa tenía una escopeta de alto calibre que no rige para las fuerzas de seguridad en la Argentina, ni siquiera ni de Brasil, que solamente tiene el ejército estadounidense, la unidad antiterrorista de Francia y una fuerza de élite de Corea. Es decir, D'Alessio además era instructor de tiro de la DEA, tenía pecheras del FBI y tenía remeras con la inscripción de la DEA en su casa. Es decir, que ningún loquito, ningún psiquiátrico, ningún desconocido. No es Marcelito. No es Marcelito. D'Alessio es Marcelo, y Marcelo Sebastián D'Alessio es un presunto agente de inteligencia estadounidense. Lo ha confesado él, y me parece que es una de las principales hipótesis del juez Ramos Padilla, y es lo que debe dilucidar de alguna manera el Congreso
y a esta altura directamente la Corte Suprema de Justicia de la Claro, Nación. porque al tratarse justamente de todo esto que estás comentando, de servicios exteriores, acá empieza a surgir. Porque acá es muy importante, bueno, Irina el otro día lo volvió a destacar, es muy importante lo que el juez, el propio juez, muy bien dice. Esto no solamente, esto es capa Stornelli. Claro. Esto ya es un sistema de espionaje ilegal metido en la Argentina. Absolutamente. Que tiene que ver con la intervención directamente del Poder Judicial. No nos olvidemos que el embajador estadounidense fue juez de distrito. Pedro lo puede explicar mucho mejor. ¿Y lo que yo. dijo? Exacto. Lo que dijo cuando a la llegó. justicia, claro, lo dijo Es un abiertamente. experto en lo que es, digamos, la metodología del arrepentido o el colaborador, el imputado colaborador, es decir, fue a la vez un magistrado distrital en Estados Unidos, hizo declaraciones, yo lo cuento en la penúltima nota, en relación a la justicia en la Argentina. Fue en la época fulgurante la aparición mediática de este señor Marcelo Sebastián D'Alessio, que apareció en los principales medios, inclusive Clarín, como un experto en narcotráfico y seguridad. Lo presentaban como el gran investigador. De hecho, cometió varios errores que en este momento me dicen que lo están preocupando demasiado, que serían mencionar a personajes muy poderosos como Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, mencionarlo en el marco de un presunto delito. Mencionó también a Antonio Horacio Jaime Estiuso, ex jefe de contrainteligencia de la antigua CIDE, actual Agencia Federal de Investigaciones. Y lo peor, quizá lo más inquietante, que lejos está de ser una novela negra, sino que es un tema realmente con zonas de mucha oscuridad, dice que su jefe orgánico era el comisario Bogoliuk. Bueno, según me han contado varias fuentes, y lo he contado en la última nota en Nuestras Voces, Bogoliuk habría sido visto ingresar varias veces al piso 9 de la Agencia Federal de Inteligencia, donde trabaja el señor de apellido Biorsi, jefe de gabinete de la AFI, que responde directamente a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani. Es decir, que la Comisión Bicameral del Congreso también debería averiguar no solamente las entradas que tuvo y las visitas que tuvo D'Alessio en el Congreso, y si fue a ver a la diputada Oliveto, que sí aparece en múltiples conversaciones en la causa con D'Alessio, sino también si Bogoliuk ingresó a ver al jefe de gabinete de la AFI en estas tratativas o presuntas tratativas que mantenía con el imputado preso D'Alessio en la causa que sustancia el ¿Y a qué programa jugaban estos dos ex bonaerenses? ¿Qué Según, eran? según D'Alessio, eran agentes orgánicos o inorgánicos de la AFI. La AFI, por ahora, ¿Ha dicho algo? lo la niega. AFI? Por ahora lo niega en relación a D'Alessio. No queda del todo claro, no sé, Irina, en relación a De Gastaldi y Bogoliuk. En relación a Bogoliuk, en el expediente de Ramos Padilla parece deslizar el propio Ramos Padilla que la AFI está admitiendo alguna clase de vínculo. Hasta ahí uno puede, digamos, es lo que uno puede saber. Pero algún vínculo evidentemente existía, ¿no? La mención que hace D'Alessio es en el habeas corpus que él presenta en el momento que se quiere de alguna manera defender, diciendo yo reporto a estas personas son las que me dan órdenes a mí, ¿no? Entonces a partir de ahí es que también el juez Ramos Padilla empieza a investigar estos vínculos y de hecho estas dos personas al día de hoy están detenidas. Ellos fueron desplazados de la policía bonaerense en su momento, cada uno por diferentes situaciones de presuntas irregularidades, hace bastante tiempo, en los años 90, y lo que más recientemente, en el año 2016, sí habrían pasado a integrar un grupo de agentes que se armó en la provincia de Buenos Aires, o sea, como una suerte de delegación de la AFI en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, esta es una sucesión de datos que evidentemente el juez Ramos Padilla tiene que verificar. Es importante decir que aunque a Ramos Padilla
lo quieren correr de la causa y hay una disputa de competencia en este momento que está abierta, donde cada uno tiene que opinar y demás, el juez puede seguir investigando y debe hacerlo además, ¿no? No es que está impedido de hacerlo, claro, porque hay alguien de Comodoro Pi que le está pidiendo la causa, con ¿no? todos los datos que se conocen, con toda la documentación que ha enviado al Congreso, ya es, por más que Comodoro Pi se ponga nervioso, quiera hacer todo lo que está tratando de hacer para impedir la investigación, ya no pueden parar lo que es realmente un escándalo institucional. Además, en el resumen de 9 carillas del oficio de Ramos Padilla que presenta el 1 de marzo a la tarde ante el Congreso de la Nación, no está lo que sí tengo entendido de fuente certificada que existe en la causa, que es una carpeta que tenía el señor Marcelo Sebastián D'Alessio sobre el legislador porteño Gustavo Vera. Es decir, que D'Alessio, está probado que D'Alessio investigó, espió a Gustavo Vera. Esto lo puedo afirmar públicamente porque se lo he narrado a Gustavo Vera y Gustavo Vera está al tanto y forma parte de la causa. Vera ha denunciado en más de una oportunidad y lo ha hecho, exactamente, y lo ha hecho porque se sabe que Gustavo Vera tiene algún trato con el Vaticano y el Papa Francisco. Además, era asesor principal de la campaña presidencial de Alfredo Olmedo. Además, el señor D'Alessio tenía presumiblemente... ¿D'Alessio era asesor de Olmedo? Sí, asesor de Olmedo, y trabajaba mano a mano con Juan Bautista Tata Joffre, que era el jefe de campaña de Alfredo Olmedo. Que después llamativamente y sorpresivamente renunció, ¿no? Sí. Además tenía un cuaderno donde habían hecho una especie de plan y de descripción de cuál sería el gabinete de Alfredo Olmedo, y la letra en la cual se escribió ese cuaderno y se desarrollaban los personajes del gabinete sería de D'Alessio. Hay múltiples conversaciones con Alfredo Olmedo, como hay múltiples conversaciones con referentes del ARI, primordialmente la doctora Oliveto, que no casualmente denuncia al diputado del Parla Sur, Eduardo Valdés, y recusa al juez Ramos Padilla. Claro. Acá lo llamativo es que en lugar, porque gente tan preocupada por la salud de la República, en lugar de decir, bueno, pongan todo sobre la mesa e investiguen, que es grave, están buscando de matar al mensajero. Lo quieren investigar a Eduardo Valdés, le hacen notas en contra de Eduardo Valdés, como que si Eduardo Valdés... No, tienen que salir a hablar de las gravísimas acusaciones, no poner palos en la rueda o inventar a ver cómo salen, ¿no? Porque digo, ya ahora escapa muy bien, vos ponía durante el fin de semana en alguna de tus notas, ni Santoro ya es importante. Claro, no, todo esto. Claro. Ni Santoro. Acá lo importante es que el jefe de seguridad del Congreso de la Nación le responda a la requisitoria que le hizo sobre todo el bloque del Frente para la Victoria, que integran tanto diputados como senadores, y le pidió información certificada de todas las visitas que realizó el señor Marcelo Sebastián D'Alessio a la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Senadores, para ver con qué legisladores se entrevistó. Lo mismo seguramente van a hacer, porque tienen la facultad legal para hacerlo, e incluso lo puede pedir, y creo que lo va a pedir el juez Ramos Padilla, los ingresos tanto de D'Alessio como del comisario Bogoliuk a la sede de la Agencia Federal de Inteligencia. Bueno, gracias, Juan. Gracias siempre sos bienvenido, son excelentes tus investigaciones. Bueno. Como siempre decimos, somos periodistas, ¿no? Amamos esta profesión, le cueste a quien le cueste, le pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste. Sí, con la diferencia de que nosotros siempre queremos preguntar, nunca nos olvidamos de preguntar, exacto, incluso en los peores momentos. Así es, gracias. Buenas noches. Bueno, enseguida con Irina vamos a retomar este tema y vamos a ir justamente a la presentación, o lo que decía recién Juan, que hizo el viernes. Te vamos a ir contando toda la presentación que el juez Ramos Padilla hizo ante el Congreso de la Nación. Pero está Pedro Brigger, nos ocupa el tema internacional como siempre, hay novedades. Bienvenido, Pedro, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. El hashtag es los amigos de D'Alessio. Uno se podría preguntar quiénes son los amigos de Guaidó, el Juan Guaidó, que el viernes decíamos cuál es el cargo exactamente que tiene, porque él se presenta como presidente encargado de Venezuela, recorrió varios países, lo recibieron con honores, se encontró con cancilleres, con presidentes, y sin embargo hoy entró a Venezuela como un ciudadano común y corriente
pasando migraciones, no entró como presidente. Como tantas veces les he dicho acá, todo es absolutamente irregular en Venezuela. Entonces una persona que se proclama presidente entra por migraciones como un ciudadano común y corriente. No lo detuvieron, se armó todo un show de lo que lo iban a detener, no lo detuvieron, dijo él, reconoció que fracasó en aquello que habían intentado hacer la semana pasada, convocó a gente a manifestarse hoy, pero claro, ¿quiénes son sus amigos que le aconsejan o que le dijeron que el chavismo, o en este caso el presidente Nicolás Maduro, se iba a desmoronar como un castillo de naipes? Miren, ¿saben quién lo explica bien? Josep Borrell, el canciller español. Víctor Hugo Morales antes mostró algunos pasajes de lo que dijo Borrell. Veamos otra vez lo que dijo Borrell en una entrevista en la radio y televisión española. ¿Se precipitaron o se equivocaron? Usted ha dicho en estos últimos días que no se están cumpliendo las expectativas con lo ocurrido en Venezuela. No sé si se refiere a eso, que la comunidad internacional rápidamente tomó partido, algunos, y no ha cambiado nada realmente. Bueno, puede pensarse que seguramente los que propiciaron la situación que llevó al señor Guaidó a presentarse como presidente interino, en tanto que presidente de la Asamblea, invocando la Constitución venezolana, no creo que pensaran que 5 semanas después estaríamos como estamos. Sin duda, yo creo que Estados Unidos en particular no anticiparon, no pensaban que se iba a producir una situación como esta, en la que 5 meses después el señor Maduro... Lo que está diciendo el canciller del Estado español es lo que le explicamos nosotros hace 5 semanas acá en C5N. La gran diferencia, como dice Gustavo siempre, entre la expresión de deseos, lo que uno querría que sucediera, y la realidad. Siempre lo dijimos acá, la oposición tiene poder de convocatoria en Venezuela. Sí, hay más de 3 millones de personas que salieron de Venezuela porque no están contentos, porque hay crisis, porque hay falta de alimentos, porque hay falta de medicina y porque están en una mala situación. Lo que ellos no suelen decir, primero, es que hay un bloqueo impulsado por Estados Unidos y en segundo lugar que el chavismo sigue teniendo un poder de convocatoria muy grande y tiene apoyo popular, aunque la oposición insista en decir que el 90% de la población está con Guaidó. Esto no es cierto, esto es una expresión de deseos. El resultado está en lo que dice el canciller español. 5 semanas después, nadie imaginaba que íbamos a estar en esta situación. ¿Quién lo imaginaba? No lo imaginaba Estados Unidos, no lo imaginaron muchos presidentes latinoamericanos que salieron rápidamente a reconocer a Guaidó, o como el presidente de Chile y de Paraguay, que lo acompañaron a la frontera. Lo mostramos acá, el festival de música que hicieron, pensaban que iban a poder entrar, periodistas de muchos países montados en los camiones, pensando que iban a entrar triunfantes a Venezuela. Nada de eso sucedió. La crisis no está resuelta. Ahora, quienes están empujando, lo dice muy bien el canciller español, son los norteamericanos. Por eso hoy, el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado, el responsable de Seguridad Nacional, tuiteando respecto de Venezuela y de Cuba. No hay que minimizar que están diciendo que Cuba es la gran responsable de lo que está pasando en la región. Lo tuitean ellos, no es una interpretación mía. Muchas gracias, Pedro. Lo decíamos al inicio de este programa, volvieron las interferencias contra C5N. Lo están registrando en las redes sociales nuestros televidentes. En Saavedra lo interfirieron, dice Emilio Adamo, 1959. Miles, cientos en las redes. Y por favor, sigan insistiendo con el hashtag ahora. Los amigos de D'Alessio. En Rawson, Chubut, sacaron del aire C5N. Hoy no pudimos ver C5N en todo el día. Hasta ahora solo tiene sonido Cablevisión, Cañada de Gómez, Santa Fe. Yo tengo TDA y desde ayer está cortado, no solo C5N, sino todos los canales, salvo A24 y Canal 13. Como muestra... Basta un botón, se dice habitualmente, son múltiples los mensajes, otra vez interfieren, cortan la señal de C5N. Pausa, está el doctor Alejandro Banoli, ex presidente del Banco Central de la República Argentina. Vamos a hablar de economía, un tema que el gobierno no quiere que se hable. Habló poco el presidente, casi nada, de economía, y lo que dijo que estábamos fantásticos frente a los datos de la realidad. Tenemos más
de los amigos de D'Alessio para que te enteres lo que otros no te cuentan, lo que otros encubren y no te muestran, la gravedad institucional de la investigación de Ramos Padilla. Enseguida con Irina Hauser te contamos más.